¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en Hablemos de Salud. Este segmento está creado por la Unidad de Comunicaciones del Hospital Frique para toda la comunidad. Como ustedes saben, nos están viendo algunos por Instagram, por Facebook y también, por supuesto, por YouTube, y donde también pueden revisar los programas que no hayan visto con diferentes temas de interés. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que nos sirve a todos, no solamente a la comunidad directa con la que trabaja nuestra invitada de hoy, que es Paola Pérez, fonoaudióloga del programa de autismo infantil del Hospital Dr. Gustavo Frique. ¿Cómo estás, Paola? Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Y el tema que vamos a conversar con Paola, aquí lo voy a leer porque es un texto un poquito más largo que nos mandó Paola también, que tiene que ver con la intervención temprana en el retraso sociocomunicativo. Ya, eso suena como largo y complejo, pero vamos viéndolo. A ver, dice aquí que es clave para el desarrollo integral de niños y niñas dentro del autismo, que es lo que ve Paola específicamente, porque en los primeros meses de vida la comunicación y la interacción se construyen a través del contacto visual, la atención compartida, los gestos, los juegos, las primeras palabras, y cuando no se desarrollan hay que ir viéndolo con tiempo, y hay que hacerlo tempranamente, precisamente porque es cuando los niños, y es lo que uno dice siempre, son como esponjitas, que es cuando su plasticidad cerebral es mayor, y así podemos desarrollar mejor habilidades comunicativas funcionales, mejorar la interacción social y prevenir la aparición de dificultades secundarias, como frustraciones, conductas desadaptativas o aislamiento social, que es algo que vemos ya en los niñitos incluso un poquito más grandes, me imagino yo. Y aquí con énfasis en que la idea no es normalizar a los niños, digamos, meterlos en un cajón, digamos, sino que apoyarlos y respetar su forma de comunicarse y relacionarse con el entorno, pero apoyarlos para tener una mejor comprensión de su entorno y mayor participación en nuestra comunidad, pues en la familia, en el colegio, en su barrio. Claro. Entonces partimos, Paola. ¿Qué es ese retraso comunicativo en la primera infancia? Ya. Bueno, es súper importante recordar que una de las cosas que más nos importa cuando estamos teniendo un hijo pequeño es que hable. Y la mayoría de las consultas o de las señales de alerta que se dan en todos los sistemas se dan porque el niño no habla. Ahora, que el niño no hable generalmente se debe a dos grandes grupos de desafíos en la comunicación. Uno puede ser que el niño no hable específicamente porque tiene una trayectoria de desarrollo distinta y se va a demorar un poco más por naturaleza. Y así tenemos niños que dicen, no, pero mi hijo habló a los 2 y no pasó nada, pero porque había una trayectoria distinta. Y tenemos el otro grupo de niños que no está hablando, que debiera empezar a hablar al año, ¿cierto? Y tiene 2 años, 2 años 2, 2 años 4, 3 años y no habla. Ese efectivamente está teniendo dificultades en su comunicación, pero también está teniendo dificultades para aprender palabras, para comprender, y eso se puede deber a muchas causas. Entre las más relevantes que tenemos, ¿cierto?, es que efectivamente haya un problema de lenguaje, como típicamente lo entendemos, ¿cierto?, el niño que le está costando adquirir el lenguaje, pero tenemos otro grupo que es de aquellos niños que presentan este desarrollo o esta falta de desarrollo sociocomunicativo. ¿Qué pasa con esto? Es que no es necesariamente que el niño no habla, porque tenemos muchos niños con retraso sociocomunicativo que, por ejemplo, cuentan en inglés, dicen programas de televisión, se saben los números, se saben los colores, pero cuando tú quieres hablar con ellos, no te pescan, no hablan contigo. Ocupan el lenguaje, repiten canciones, pero no lo ocupan para comunicarse. Por eso se habla de retraso en el desarrollo sociocomunicativo, porque el lenguaje tiene esta función social. Y tenemos otro grupo de niños que, aunque no tenga lenguaje, sí tiene desarrollo sociocomunicativo, que es el niño que te hace gestos, que te dice, y tengo hambre y quiere comer, y tú le entiendes perfecto con los gestos que hace. Y tengo otro grupo de niños que la mamá te dice, sabe que se para al frente del refrigerador y yo intuyo que él quiere comer, pero en realidad no me dice nada, o llora y no me mira, grita pero no sé lo que quiere. En general son niños y niñas que les cuesta mucho ser traducidos por sus padres. Los papás, una de las cosas que más sufren es porque no le entienden, no saben lo que quieren. Y ese retraso sociocomunicativo está muy asociado al autismo, pero no es lo único que podría pasar. No es exclusivo. Entonces, no es exclusivo. ¿Cuáles son las señales de alerta que tenemos que detectar ahí? Generalmente, como les decía, cuando tengo esta sospecha de autismo, voy a tener dos grandes grupos de características que podrían hacerme o me podrían preocupar en el desarrollo de ese niño o de esa niña.
Una es precisamente el retraso sociocomunicativo, es decir, niños y niñas que no usan el lenguaje para comunicarse. Es decir, para protestar se tiran al suelo, para pedir en vez de indicarte con el dedo, de mirarte, te tiran de la mano, o se paran frente a lo que quieren, o quieren resolver solos pero no te piden ayuda. Y en lo social, niños que juegan poco con los adultos, menos con los niños, ¿cierto? Que interactúan poco, que uno no le puede decir, mira, anda a buscar esto, tráeme esto otro, sino que están, por así decirlo, más ensimismados en su mundo y no se preocupan del mundo que está a su alrededor. Pero además, para que esto que yo les acabo de mencionar es retraso sociocomunicativo. Para que sea autismo, aparte de esta condición social y comunicativa, tiene que existir también otra patita que tiene el autismo, que son los intereses restringidos de comportamiento, de conducta, de juego y todo lo que tiene que ver con la presencia de estereotipias, de temas sensoriales. Que es algo que nosotros vemos como un poco estereotipado en algunos programas de repente Claro. de televisión, que son movimientos repetitivos, Claro. o temas que son súper enfocados y al resto no les importa nada. Claro. Ya. Claro, que hacen rituales, que aletean las manitos, ¿cierto? O niños que se frustran muchísimo por todas las cosas, entendiendo, ¿cierto?, que entre los 2 y los 4 años, edad en que estamos abordando este programa, todos los niños son irritables. O sea, a esta edad los niños están aprendiendo sus límites para saber si pueden protestar o no, por lo tanto, la irritabilidad en sí misma no es una característica. Cuando esta irritabilidad es excesiva, cuando los papás nos cuentan que no pueden calmar a su hijo, que cuesta tomarlo, cuesta abrazarlo, que además a este hijo le cuesta que le laven el pelo, le cuesta la comida, Todo que le son cuesta. todos sensoriales, ahí tú dices, yo veo estas dos características y podría pensar en el autismo. Ya. Pero Pero en nuestro programa, el programa que nosotros llevamos a cabo en el hospital, que es de atención temprana para niños y niñas, no solo abordamos a los niños con el diagnóstico de autismo, sino que a todos los niños que tienen retraso sociocomunicativo. ya que son este grupo más grande. Este grupo más grande, claro, que no todos van a ser diagnosticados con autismo, pero sí todos requieren el mismo tipo de estimulación. Ya, pero hablemos entonces, vamos a combinar dos preguntas al tiro. Una, entonces, ¿desde qué edad me tengo que empezar a preocupar? Y dos, cuando hablaste de los niños entre 2 y 4 años que son todos irritables, entonces yo digo, chuta, pero si yo me doy cuenta a los 2, ¿no será mejor que espere un poquito antes de tomar cartas en el asunto, entre comillas, como institucionalizar el problema? Súper buena la pregunta. También hay como dos fuentes. Una, nosotros tenemos en nuestro país una cosa muy buena, que es que dentro de los programas del CEFAM existe esta evaluación temprana de nuestros niños. Entonces, generalmente los niños que tienen señales de alerta o que presentan algunos desafíos más relevantes son evidenciados en ese proceso de atención de niños sanos, ¿cierto? De este control de niños sanos. Entonces, la mayoría ya presentan una alerta, junto a cómo los padres van reconociendo las habilidades en su hijo. La mayoría de los papás de alguna forma predice o le preocupa algo, a veces no sabe qué, pero cuando tú tienes como una preocupación por el desarrollo de tu hijo es porque puede estar pasando algo. Ahora, cosas importantes que tenemos que saber, ¿cierto? Al año el niño empieza a hablar. Entre el año y medio uno está como en el proceso más o menos típico. ¿O quiere comunicarse verbalmente, no que diga algo, digamos? Y sobre los 2 años y medio, los niños debiesen todos decir frases. Claro, a los 4 años un niño o una niña debe hablar casi como un adulto. Entonces, cuando tú ves que tienes un niño de 3 años y medio que no dice frases, que apenas dice algunas palabras, que le cuesta comunicarse, claramente hay un desafío en su desarrollo. Ahora, ¿por qué es importante ese desafío? Porque uno dice, y también lo recibimos mucho acá, papás que te dicen, pero yo igual hablé a los 4 años y no pasó nada. Yo le entiendo todo. Claro, o yo le entiendo todo, y uno cree, dice, sí, pues no pasó nada, pero en realidad sí pasa algo en el cerebro del niño. O sea, los niños hoy sabemos, desde esta forma un poco hoy de entender el desarrollo, que cada uno tiene un desarrollo distinto, ¿cierto? Que tenemos la posibilidad hoy de ser diversos, neurológicamente hablando, y por lo tanto vamos a tener cada uno trayectorias distintas de desarrollo. No todos los niños hacen las mismas cosas a la misma edad, pero sí hay algunos parámetros, y es a lo que llamamos nosotros trayectorias de desarrollo.
Estas trayectorias nos van indicando cómo va madurando este cerebro, que no está maduro al nacer y que requiere de experiencias para desarrollar su máximo potencial. Por lo tanto, independiente de que el niño tenga un diagnóstico, tenga alguna condición del desarrollo, es importante que nosotros potenciemos todos estos hitos del desarrollo que se dan en la trayectoria, porque va a ser distinto un niño con autismo, por ejemplo, que no se ha potenciado esta trayectoria del desarrollo de aquel que no lo ha hecho, porque obviamente el que sí ha tenido esta potenciación a edades tempranas va a tener desde un mejor pronóstico, ¿cierto? Y por supuesto va a ser capaz de desenvolverse mejor, de tener una mejor calidad de vida. Y por eso hablamos de precoz y de Claro. temprano. Claro, y hablamos de esto de no normalizar, porque no es que nosotros queramos que todos los niños sean normales, ¿cierto? Porque hoy hablamos harto de que, y se entiende así, y es maravilloso que así sea, que hoy no existe el término de normal o no normal. Hoy tenemos la posibilidad de mirar con más amplitud el proceso y decir que tenemos niños y niñas o personas que son diversas, y dentro de esas diversas habrán algunas que son más diversas aún, que conocemos como neurodivergencias, y que hoy nos invita un poco la ciencia en nuestros propios programas de trabajo, no esperar que niños, por ejemplo, con autismo, con retraso sociocomunicativo, se comuniquen de la misma forma de aquel que no lo tiene, pero sí que mejoren todas sus habilidades, que se comparen con ellos mismos. Y ahí hacemos harto hincapié en las familias. O sea, tengo un niño que no me mira, que no mira nada de mi cara, por lo tanto, más difícil se le hace aprender el lenguaje. Más se le hace difícil entender los gestos, porque si no mira caras, no sabe hacer gestos. Ese niño, yo no puedo decir que yo voy a esperar que él mire como si nunca hubiese tenido una dificultad o un desafío, pero sí sé que ese niño puede mejorar la intensidad con la que mira, que puede ocupar esa mirada para algo más productivo, para aprender el lenguaje, para contactar socialmente con otro. Entonces, lo que abordamos en estas habilidades es eso. ¿Cómo hago yo que este niño, dentro de su propio desarrollo, eleve alguna habilidad? No comparándolo con la norma, sino que con él mismo. Ya. Estamos conversando, para los que se incorporaron recién, con Paola Pérez. Ella es fonoaudióloga del programa Autismo y estamos hablando de intervención temprana en el retraso sociocomunicativo, que es súper importante, y lo habíamos estado conversando antes de entrar a este segmento con Paola, que es que esto de fortalecer, digamos, y estimular la comunicación de los niños, no solamente le sirve a los niños que tienen autismo o los que tienen dificultades sociocomunicativas, sirven a todos nuestros hijos. Y por eso es tan importante que podamos ver en qué áreas deberíamos hacer énfasis y qué cosas podemos hacer nosotros por todos nuestros niños y nuestras niñas para fortalecer esa área en específico. Súper buena pregunta y tan necesaria hoy día. Lamentablemente nos encontramos con un déficit en las formas en que las familias se relacionan con sus niños pequeños. Y nosotros descubrimos, ¿cierto?, o la evidencia sí lo dice, que la mejor forma de mejorar las trayectorias de desarrollo de cualquier niño o niña es a través del juego. Entonces nosotros hacemos acá un programa de trabajo donde específicamente enseñamos a padres, madres, cuidadores a jugar y sacarle mayor provecho al juego que tienen con sus niños y niñas. Cada uno en su estilo, cada uno en lo que le guste, pero entendiendo que el lenguaje, la comunicación, se adquieren jugando, porque es la principal actividad que tienen niños y niñas. Entonces, en ese juego vamos intencionando diferentes acciones o diferentes habilidades que vemos que están de alguna forma complicadas en el desarrollo de ese niño y niña, y que van a ser diferentes entre un niño y otro, pero que un poco nosotros lo primero que partimos, o donde primero nos fijamos para todas las mamás, los papás, independiente de si mi hijo tiene un diagnóstico, una condición, que la verdad es que la etiqueta de algo no va a hacer gran diferencia. Lo que sí hace la diferencia es cómo yo puedo describir las habilidades de mi hijo, cómo puedo saber en qué está. O sea, para tener lenguaje o para tener esta comunicación necesito que el niño tenga contacto visual, que tenga intención comunicativa, que tenga sonrisa social, ¿cierto? Que si yo le señalo con el dedo, él mire lo que yo estoy señalando, que dure unos minutitos jugando en una actividad, que si yo lo invito a algo, él me siga, que imite,
que pueda jugar con los sonidos con su boca, ¿cierto? Que esté vocalizando constantemente, porque eso a mí me indica que él va a poder hablar. Pero si mi hijo no está haciendo estas habilidades que son chiquititas y que a lo mejor son muy sencillas, es muy probable que se vaya retrasando en su desarrollo. Entonces, nuestro trabajo es enseñar especialmente a las mamás, a los papás, a poner atención a estas habilidades y poder desarrollarlas. Y aquí vamos a volver sobre un tema que yo creo que usted y yo también hemos escuchado mucho, que es no tengo tiempo. No tengo tiempo para eso porque yo trabajo mucho, estoy todo el día y con suerte lo levanto en la mañana, llego al colegio y después, o al jardín, y después en la tarde lo paso a buscar y lo llevo a comer, hay que bañarnos, hay que acostarnos y se acabó el día, po. Y salvo los fines de semana que salimos al mall a veces o a la plaza. Ya, dígame usted en qué minuto ahí podemos poner énfasis y podemos hacer algunas cosas. Exactamente. Nos encontramos lamentablemente con esta situación donde hay poco tiempo. Entonces, una de las cosas que nosotros reforzamos harto es cómo ocupar los tiempos que rutinariamente usamos para atender a nuestros hijos, como son el baño, el rato que le doy la comida, el camino hacia el jardín, si nos vamos caminando, en la micro, el tiempo en que lo visto, en que lo mudo, en que le doy la leche, ocupar esos espacios para que se dé esta interacción social que es la que nosotros queremos. Y no sea solo como un asistencialismo, o sea, solo hacerle la cosa al niño, sino que en ese momento hacerle cosquillas, cantar una canción que le dé risa, hacerlo reír, y ahí vamos a favorecer el contacto visual, perseguirlo cuando le esté sacando la ropa, ir tocándole las partes del cuerpo, haciéndole cosquillita. Va a ser mucho más significativo, ¿cierto?, que si yo, no sé, pues me sentara con mi hijo a hojear un libro, unas láminas, que a lo mejor no está preparado para eso todavía y necesita todavía este juego que es mucho más social, antes de empezar a jugar con otras cosas más elaboradas, ¿cierto?, que va a ser jugar con autito, con el cochecito, que le da tecito. A lo mejor mi hijo todavía no está para ese juego y tengo que hacer el juego anterior, ¿cierto?, que es este juego de causa-efecto, donde voy a martillar, anillar, construir, lanzar la pelota y generar una interacción social, y después va a venir el otro juego. Y eso es lo bonito del desarrollo, que tú haces una cosa que viene como en estos hitos del desarrollo, y haciendo esta, sabes que va a aparecer la siguiente. Ya, es como un juego de pasos. Claro, entonces a veces uno se salta pasos. Y es como quiero al tiro que él juegue con las tacitas, que me dicen, es que sabes que mi hijo no juega, tira todos los juguetes. Si mi hijo tira todos los juguetes, no está preparado todavía para jugar a los juegos simbólicos o juegos de ficción, que es me siento y juego con las muñequitas. Yo le regalé una muñequita cara y la rompió, claro, y la partió como en 10 pedazos. Claro, la partió en 10 pedazos porque ese niño o esa niña estaba en otra etapa en ese momento. Entonces lo que hacemos con los papás es enseñarle, mira, está en esta etapa. Si él está tirando todo, rompiendo todo, necesitamos hacer juegos más físicos todavía. Muchos más juegos físicos, que se genere el contacto, que se genere el vínculo, y ahí empezar a hacer algunas cosas de causa-efecto primero, y cuando esto esté más avanzado y logre que mi hijo ponga atención un rato más, ya sea, no sé, con una pistita de pelota y va lanzando y le ponemos otra vez, o la pelota que la tira por unos tubos, y eso va a ir aumentando la atención de mi hijo. Y después de que él hace eso, yo podría sentarlo a jugar con algún juguete. Pero hago ese proceso. Y en el fondo también esa es la diferencia, pensando en los pasos entre la detección temprana y la detección, claro, o la intervención es más tardía, ¿cierto? Claro, claro, nosotros queremos que, o sea, mientras antes tú haces la intervención, que es lo que hemos verificado también nosotros acá en el hospital, obtenemos mayores habilidades comunicativas en los niños y niñas, que hacen que tenga mayores oportunidades de aprendizaje, porque de alguna forma entendemos, ¿cierto?, que el lenguaje propiamente tal, la comunicación, de alguna forma son la base del aprendizaje. Entonces, aquel niño que no se está comunicando, que no tiene lenguaje, obviamente le va a costar más aprender cosas, le va a costar más adaptarse al sistema escolar desde el jardín. Pero si el niño empieza desde pequeño a tener estas habilidades comunicativas y sociales, todo hacia arriba se hace más fácil. Ya, y aquí las áreas de las que apuntamos son solo, porque estaba pensando que son varias en el fondo. Una es lenguaje y la otra también es como interacción social, claro. Física incluso. Sí.
O sea, porque ahí entendemos que todos los niños y niñas son un todo. Uno no ve un niño y dice lenguaje. O sea, tienes un niño que tiene todas estas áreas de su desarrollo que están interviniendo a la vez. O sea, un niño que es social, que es cognitivo, que es motor, que es físico también, porque va a influir mucho su salud física. También tenemos niños que retrasan su comunicación por temas de enfermedad o por temas psicosociales, porque han tenido una situación adversa, y finalmente esos niños van a recibir quizás esta misma estimulación, pero no van a derivar luego en una condición del neurodesarrollo, porque necesitaban esta estimulación específica solamente para como ordenar su trayectoria de desarrollo que iba por un camino más típico. Pero todo interviene, o sea, uno independiente que nosotros trabajemos el lenguaje, más la comunicación, lo social, igual estamos haciendo cosas cognitivas, igual estamos trabajando colores, que reconozca cosas, que siga instrucciones, lo motor, que se desplace, que aplaste, que ver cómo anda su perfil sensorial, o sea, todo eso va influyendo en el desarrollo. Ya, entonces si yo como mamá, como papá, como abuela, abuelo, cuidador, noto algo, noto que uno hace mucho las comparaciones, uno lo vivió cuando era más joven con sus niños, y dice como mi compañero del jardín parece que es distinto al mío, el mío se está retrasando mucho respecto a sus primos, de repente, o los vecinos, y uno dice, ya, ¿y para dónde voy? ¿A quién le pregunto? Claro, originalmente, como les decía, nuestro sistema, la primera puerta es el CEFAM. Generalmente el CEFAM cada cierto tiempo hace ciertas evaluaciones del desarrollo donde, que es la enfermera quien la hace, y ella va haciendo algunas preguntas, haciendo algunas actividades con los niños, y ahí se determina si hay o no algún rezago en ese desarrollo. Si es así, generalmente son derivados a la salita de estimulación del Chile Crece, y luego cuando están en la salita del Chile Crece y la misma enfermera con el pediatra se dan cuenta junto a la mamá, a veces como iniciativa propia de la madre, hay una consulta porque cree que puede haber algo más, ¿cierto? Que no es solo este rezago más simple que podría ser del lenguaje o de la comunicación o de lo motor o de cualquiera de las áreas del desarrollo. Ahí llegan derivados a nuestro como hospital, como al programa de neurología, para reconocer un poco si hay alguna condición del neurodesarrollo que pueda estar afectando el desarrollo de ese niño o esa niña. Y ahí llegan a nuestro programa aquellos que tienen retraso sociocomunicativo. Y hoy, ¿cierto? También eso debiera estar ampliándose en los centros de atención, o hoy día también aquellos que ya tienen el diagnóstico de autismo también tienen posibilidad de asistir a estos talleres de atención temprana, no solo en el hospital, sino que también en algunos centros comunales. Así que ya saben, vamos a dejar este programa hasta aquí porque si no, no podríamos estar mucho rato hablando de un montón de cosas, especialmente, bueno, claro, a las mamás, a los papás y a los cuidadores de niños autistas les importa, pero yo creo que nos importa a todos porque el retraso sociocomunicativo es algo que eventualmente puede afectar a todos nuestros niños y niñas sin la estimulación adecuada, y para eso tenemos la intervención temprana que nos está presentando aquí Paola Pérez, fonoaudióloga del programa de autismo del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Paola, te quiero dar las gracias por haber venido, por ilustrarnos un poquito de qué se trata esto, y por supuesto dejarlos a todos invitados para una próxima edición de Hablemos de Salud, donde vamos a abordar temas tan interesantes como este. Hasta luego.